Exposición teológica de Santo Tomás cerca del pecado y castigo de los demonios. Nota. Como en los anteriores escritos sobre los ángeles buenos, en donde se plantea primero el artículo de Santo Tomás y luego el comentario sobre dicho artículo, de la misma manera procederemos en estas dos cuestiones sobre los ángeles malos. Los múltiples puntos que el Santo Doctor estudia en estas dos cuestiones pueden resumirse así. A. Posibilidad del pecado en los ángeles. Si en los ángeles puede haber mal de culpa, cuestión 63, artículo primero. Respuesta del doctor angélico. Si solo se considera su naturaleza, lo mismo el ángel que toda otra criatura pueden pecar, y si alguno hay que no pueda pecar, lo debe a un don de la gracia y no a la condición de su naturaleza. La razón de esto es porque pecar, trátese del pecado de la naturaleza, del arte o de la conducta, consiste en que el acto se desvía de la rectitud que debe tener. En efecto, el único acto que no puede desviarse de la debida rectitud es aquel cuya regla es la virtud del mismo sujeto que obra. Y así, por ejemplo, si la mano del artesano fuese la regla de cortar la madera, nunca podría por menos de cortarla como se debe. Pero si la rectitud del corte está sujeta a otra regla, sucederá que a veces corta derecho y a veces torcido. Mas sucede que solo la voluntad de Dios es la regla de sus acciones, porque no está ordenado a otro fin superior, y en cambio ninguna voluntad creada consigue la rectitud de su acto, sino en cuanto está conforme con la voluntad divina, que tiene por objeto el último fin. Y de aquí que toda voluntad del inferior deba ser regida por la del superior, la del soldado por la del general. Por tanto, únicamente la voluntad divina está exenta de pecado, y en cambio, en toda voluntad de la criatura puede haber pecado, conforme a la condición de su naturaleza. Supone Santo Tomás, como dato suministrado por la divina revelación, el hecho del pecado en algunos ángeles, y para explicarlo plantea la posibilidad del mismo, investigando por qué y cómo pudieron pecar. En absoluto la posibilidad queda demostrada por el hecho, pues es lógica la consecuencia que del hecho deduce la posibilidad. El proceso seguido por el angélico maestro en la demostración de esta posibilidad es clarísimo. El pecado, en cualquier orden a que se refiera, es un defecto en la acción, a la que falta la rectitud que debe tener. La rectitud no es más que la conformidad con una norma. Sí, pues, la norma a la que ha de conformarse la acción es distinta de la potencia operativa. Podrá en cada caso conformarse o no la acción con dicha norma, dependiendo entonces del sujeto que obra la conformidad o disconformidad. Si en cambio la acción no ha de someterse a norma alguna, nunca será defectuosa. Así, si se pide el trazado de una línea simplemente, sin precisar que sea recta, curva o mixta, cualquier línea que se trace cumplirá lo postulado. Mas si hubiese de trazarse una línea recta, sería preciso una regla que lo fuese también perfectamente, y que el sujeto adaptase completamente el trazado a la regla, que siendo, como suponemos, distinta de la gente, y no estando éste inseparablemente unido a ella, será posible que el trazado se aparte de la rectitud apartándose de la regla. En las acciones voluntarias que dicen orden a un fin, solamente la voluntad divina no conoce superior y es regla de su acción, por identificarse ambas en Dios, acto puro, y ser el fin de sí mismo. Por eso en él su acción es siempre recta y no puede en ella haber pecado. Mas esa misma voluntad de Dios, autor y fin de todas las cosas, es norma suprema de las acciones de todos los seres, ninguno de los cuales es fin último de sí mismo, y por eso todos ellos en su obrar han de conformarse a la voluntad divina, siendo por tanto natural e intrínsecamente defectibles. Por tanto, en toda voluntad de la criatura puede haber pecado conforme a la condición de su naturaleza. Artículo primero. Y así como Dios no puede dejar de ser último fin de las cosas, así no puede tampoco hacer que algún ser sea por su naturaleza intrínsecamente impecable, de un modo absoluto en todos los órdenes. Tal ser habría de tener naturalmente esencia divina e identificarse con la voluntad de Dios, cosa imposible y absurda. En último término, la razón de la pecabilidad natural intrínseca de toda criatura está en su potencialidad. Solamente Dios, que es acto puro, es natural,
absoluta e intrínsecamente impecable. Y así como la criatura no puede dejar de ser criatura, así no puede dejar de tener en sí potencialidad y de ser por ello, en orden al fin absolutamente último, sujeto de defectibilidad natural. De origen, cuestión 24, artículo 7. Puede, sin embargo, impedir Dios sobrenaturalmente esa defectibilidad natural, bien sea permanentemente. Verbigracia, uniendo la criatura a sí mismo hipostáticamente o por la visión beatífica, o también de otro modo, impidiendo el pecado en cada caso, con una moción eficaz de su gracia. En este sentido, dice Santo Tomás que la criatura es capaz de la impecabilidad, pero no de tal forma que la tenga naturalmente. Ibidem ad 7. Mas esta doctrina, que en absoluto es indudable, de la cual el pecado de los ángeles no es más que un caso particular, necesita en este caso concreto explicación, teniendo en cuenta lo que supone el pecado y lo que en sí misma es la perfección de la naturaleza angélica. En la doctrina del angélico maestro, siendo la voluntad potencia ciega que sigue el entendimiento, no puede darse pecado en aquella sin que preceda defecto en éste. El defecto en el entendimiento puede nacer de la ignorancia o de la falsa aprensión, dando lugar al error. Mas el error no se da en los ángeles, ni por otra parte, hay en ellos apetito sensitivo o pasiones que pudiesen haberse anticipado a la aprehensión del entendimiento o hábitos que los inclinasen a pecar. ¿Cómo pues pecaron? La explicación hay que buscarla no en la inclinación del apetito sensible, que no se da en los ángeles, sino en algo que sea compatible con su perfecta espiritualidad y con la perfección innata de su entendimiento, incapaz de error. Santo Tomás salva estos escollos simplemente con distinguir en el pecado la maldad por parte del objeto y por parte del modo. De dos maneras puede haber pecado en el acto del libre albedrío. Una porque elija lo que es malo, como peca, por ejemplo, el hombre cuando elige el adulterio, que es malo de por sí, y estos pecados provienen siempre de algún error o ignorancia, ya que de no tenerlo no se elegiría lo malo como si fuese bueno. El adúltero, supongamos, erra en cada caso concreto, eligiendo el deleite de un acto desordenado como, si fuese un bien que de momento debe procurarse, movido por la pasión o por el hábito, aunque en general no se engañe y piense correctamente en esta materia. Pero el ángel no puede pecar de esta manera, porque según hemos visto, ni en él hay pasiones que entorpezcan la razón o el entendimiento, ni a su primer pecado pudo preceder ningún hábito que le inclinase a pecar. El otro modo de pecar por el libre albedrío consiste en hacer algo que de por sí es bueno, pero no con arreglo a la debida regla de medida. De suerte que el defecto causante del pecado no viene del lado de la cosa elegida, sino de parte de la elección, que no guarda el orden debido, como sería, por ejemplo, el caso del que determinase obrar desentendiéndose de las prescripciones de la Iglesia. Estos pecados no presuponen ignorancia, sino solamente falta de consideración de aquello que se debe considerar. Y de este modo es como pecaron los ángeles, inclinándose por su libre albedrío al propio bien, sin subordinación a la regla de la voluntad divina. Ad cuarta. Doctrina que aplicará al determinar más en particular la naturaleza del pecado de los ángeles en los dos artículos siguientes. Cuando el objeto apetecido es un mal, real o aparente, ha de preceder en el entendimiento ignorancia y error positivo. Mas cuando el objeto de da elección es un bien real, no puede haber por esta parte pecado en la elección, sino solo en el modo de la misma, en cuanto que no se hace con arreglo a la debida regla y medida. El pecar de esta forma no exige ignorancia propiamente tal, sino solamente falta de consideración, a la que el santo doctor llama ignorancia de mala elección. Y esta es la que se dio en los ángeles y puede darse en todo entendimiento, creado por el hecho mismo de ser limitado y no poder conocer y considerar todas las cosas a la vez. Segunda sentencias, disputa 5, cuestión primera, artículo primero, ad cuarta. Por ello con razón dice Santo Tomás en los lugares paralelos. No estamos obligados, por tanto, a decir que hubo error en el entendimiento del ángel juzgando bueno lo que no era tal, sino solo no considerando el bien superior al que debía referir el propio bien.
y pudo ser la causa de esta inconsideración la misma voluntad aplicada intensamente al bien propio. Contra Gentiles y Videm, capítulo 110. En otra parte afirma, en el pecado se da simultáneamente de un modo proporcionado el defecto del entendimiento o la razón y el de la voluntad, por donde no es necesario poner en el primer pecado del demonio tal defecto del entendimiento, que juzgase algo falso, que algo malo era bueno, sino en cuanto faltó a la consideración de su regla y el orden consiguiente. B. Naturaleza del primer pecado de los ángeles. A. En cuanto al reato, los demonios tienen todos los pecados. B. En cuanto al afecto. C. El primer pecado del ángel no pudo ser más que el de soberbia. D. Aunque por vía de consecuencia pudo haber en ellos también el de envidia. Cuestión 63, artículo 2. La naturaleza del pecado de los ángeles, insinuada ya al final de la respuesta del artículo anterior, se determina ahora de un modo particular, sin perder de vista lo que hemos dicho antes y que ha de ser la base de toda explicación, a saber, que sea compatible con la perfecta espiritualidad de los ángeles y con la perfección natural de su entendimiento. Santo Tomás resuelve así fácilmente este problema, distinguiendo previamente en el pecado lo que se llama reato, es decir, imputabilidad del pecado y débito de la pena por la causalidad al menos moral, y lo que se llama afecto o acto del pecado. A. En cuanto al reato, los demonios tienen todos los pecados. Como uno es reo de todo aquello de que en algún modo es causa, el demonio incitando a los hombres a cometer toda clase de pecados, es causa moral de los mismos y se hace reo de todos ellos. B. En cuanto al afecto, el primer pecado del ángel no pudo ser más que el de soberbia. Es consecuencia de la naturaleza espiritual angélica, a la que no conviene apetito de cosas corporales que supongan materialidad, bien sea en el sujeto o bien en el objeto. Mas el apetito de los bienes espirituales de suyo, es decir, por razón del objeto, no puede ser pecado, y sí solo por razón del modo, en cuanto que se apetecen desordenadamente, esto es, no según el orden establecido por Dios y sin subordinación a una norma superior, lo cual es soberbia que entraña la prosecución de un bien, apeteciéndolo de modo exclusivo. En el caso del pecado de los ángeles, este bien fue la propia excelencia, que apetecieron de modo singular, sin subordinación a la superioridad divina. D. Por vía de consecuencia pudo haber en los ángeles también pecado de envidia. La envidia, no en cuanto pasión, sino en cuanto pecado de la voluntad, se define como un pesar del bien ajeno, no precisamente por ser bien de otro, sino porque se estima impedimento del bien propio, aprendiéndose, consecuentemente, como un mal el bien de los demás, por disminuir la propia excelencia, que se apetece de modo singular y exclusivo. En este sentido, la envidia nace de la soberbia y la sigue necesariamente, pues primero es la prosecución del bien que la aversión del mal, así la envidia se dio en los ángeles, que pecaron consecuentemente a su soberbia o apetito desordenado de excelencia singular. San Agustín ha expresado todo esto bellamente diciendo, la envidia sigue a soberbia, no la precede, pues no es la envidia causa de la soberbia, sino la soberbia causa de la envidia y esta envidia, que debió ser necesariamente de algo que impedía su excelencia singular, puede darse, según el mismo santo dador de Hipona, respecto a los iguales, porque le igualan, respecto a los inferiores, para que no le igualen, y respecto a los superiores, porque no puede igualarlos y superarlos. Supuesta la soberbia y la envidia, pudieron darse formalmente en los ángeles malos otros pecados espirituales, como el odio a Dios, la incredulidad, desobediencia, ingratitud, desprecio de los beneficios divinos, etc. C. Objeto del primer pecado de los ángeles. No cabe duda de que el ángel apeteció ser como Dios, no por equiparación o igualdad absoluta, sino por semejanza, y no en aquello en que una criatura es capaz de asemejarse a Dios, sino en lo que no es apto para asemejarse a Él, o sea, apeteció obtener la bienaventuranza final por su virtud lo que es propio de Dios. Cuestión 63, artículo 3. Acabamos de ver cómo de la naturaleza misma del ángel, perfectamente inmaterial,
concluye lógicamente nuestra razón cuál debió ser la naturaleza del primer pecado de los ángeles. Y esto de un modo negativo, excluyendo de ellos los pecados que van contra la perfecta espiritualidad, y de un modo más positivo y directo, viendo cuál pueda ser el primero de todos los pecados espirituales. Un paso más y quedará determinada plenamente en este artículo la naturaleza de ese mismo primer pecado de los ángeles, por la materia u objeto sobre que versó su soberbia. Mas respecto a esto no puede la razón humana por sí sola determinar con certeza cuál fue tal objeto. Y la revelación, pródiga en afirmar la existencia de la defección de algunos ángeles, nada nos dice expresa y formalmente respecto al pecado en sí. La tradición vio en los ya citados textos de Isaías, capítulo 14, versículos 12 al 14, y Ezequiel, capítulo 28, versículo 2, una alusión por lo menos alegórica al primer pecado de los ángeles. Y el objeto del mismo lo puso en las palabras, seré igual al Altísimo, o soy un Dios. El mismo angélico maestro lo invoca en el argumento sed contra. No hay duda de que no existe ningún otro fundamento, mas ya se ha dicho también cuál sea en sí el valor de los citados textos en este caso. No obstante, hay que distinguir entre el valor de los textos en sí y la aplicación que de ellos hizo siempre la tradición, la cual, aun sin ser la intención del autor sagrado referirse a la caída de los ángeles, expresaría por su unanimidad la doctrina cierta de la Iglesia. Por eso Santo Tomás afirma de una manera tan resuelta: no cabe duda de que el ángel pecó apeteciendo ser como Dios. En una exposición ordenada y lógica, que no necesita explicación, analiza el santo doctor el significado de la expresión ser como Dios excluyendo lo que en este caso implica repugnancia atendida a la perfección intelectual del ángel, o lo que repugna en sí, para llegar a establecer en qué pudo consistir ese apetito de ser como Dios. Dos son, pues, las explicaciones que Santo Tomás admite como posibles, que en resumen vienen a coincidir, porque lo que una y otra dicen es que apeteció obtener la bienaventuranza final por su virtud, lo que es propio de Dios. En la primera explicación, el ángel, permaneciendo en su bienaventuranza natural, vio su propia excelencia y no la ordenó a Dios, desviando su apetito de la bienaventuranza sobrenatural que proviene de Dios. En la segunda hipótesis, viendo esa misma excelencia y perfección natural propia, quiso por sus propias fuerzas conseguir la bienaventuranza sobrenatural sin el auxilio divino. Cabe preguntarse, ¿cuál de las dos explicaciones es la preferida por el santo? Su manera de expresarse en este artículo de la Suma da bien a entender que prefiere la primera explicación, la cual propone de modo absoluto. En ella se concibe mejor la inconsideración de que ha hablado antes al decir que pecaron los ángeles, inclinándose por su libre albedrío al propio bien, sin subordinación a la regla de la voluntad divina. La segunda explicación la propone más bien de modo condicional, acaso como una concesión a la autoridad de San Anselmo. En ella es más difícil concebir el primer pecado de los ángeles sin error positivo en el entendimiento angélico. En la Suma contra Gentiles, Santo Tomás no hace siquiera mención de este segundo modo de explicar la caída de los ángeles, limitándose a proponer simplemente la primera de las dos explicaciones. Así dice: pudo pues existir el pecado en la voluntad del ángel en cuanto que no ordenó su propio bien y perfección al último fin, sino que se adhirió al bien propio como fin. Es manifiesto también, añade luego, que el demonio no apeteció algún bien, a no ser uno que le es propio. Mas el pecado estuvo en la de apetecer el bien superior al cual debió ordenarse, como en nosotros el pecado está en que apetecemos los bienes inferiores, es decir, los del cuerpo. Sin el orden debido de la razón, así también el pecado tuvo lugar en el diablo en cuanto que no ordenó el bien propio al bien divino. En este mismo sentido entienden a Santo Tomás sus mejores intérpretes. No es necesario, sin embargo, para entender el pecado de los ángeles así explicado, que hubiesen de tener dos actos distintos, uno respecto a la bienaventuranza natural y otro respecto a la sobrenatural, pues en el mismo acto de complacencia en la propia excelencia, poniéndola como su último fin, va incluida la exclusión del fin sobrenatural. Como los demonios son substancias intelectuales, en modo alguno no pueden tener inclinación natural a ningún mal,
y por consiguiente no pueden ser naturalmente malos. Cuestión 63, artículo 4. Ya se ha dicho que una de las aberraciones perennes del espíritu humano para explicar la existencia del mal en el mundo fue siempre la tendencia a poner frente a Dios otro primer principio intrínseca y naturalmente malo. Por otra parte, la malignidad de los demonios es tan ponderada en los libros sagrados que algunos herejes creyeron que tales seres no podían proceder de Dios y eran malos por naturaleza, o por lo menos tenían natural inclinación al mal. La mala inteligencia de algunos pasajes escriturísticos, que en la Vulgata se creían dichos de los demonios, parecía confirmar esta creencia. En el Eclesiástico se leía, Sunt spiritus qui ad vindictam creati sunt, y el salmista dice, Draco iste que formasti ad illudendum ei. Estas expresiones las interpretaban algunos en el sentido de que Dios había creado espíritus malos destinados a ser objeto especial de la venganza divina y como para complacerse en su castigo. Este concepto, que repugna a la suma bondad de Dios, es además totalmente ajeno a la mente del autor sagrado, que en ninguno de los dos casos se refiere a los demonios, pues lo que en el original se afirma es que hay vientos destinados a la venganza como instrumentos del Creador, en el primer caso, y en el segundo, exaltando la grandeza del poder de Dios en la creación, se pone como prototipo al hipopótamo, ese leviatán que hiciste para que allí, en el agua, retosase. Santo Tomás mira aquí, sin duda, al error maniqueísta, renovado por los albigenses y solemnemente condenado por la Iglesia, medio siglo antes de que él escribiese este artículo, en el cual supone las enseñanzas de la fe y refuta racionalmente el error por la aplicación de su doctrina, anteriormente expuesta sobre la naturaleza del mal, sin perder de vista la naturaleza del ángel. Los demonios no solamente no son malos por naturaleza, ya que son entidades positivas, y todo lo que tiene entidad real es bueno. Más ni siquiera tienen inclinación natural al mal o algún bien particular al cual vaya necesariamente unido un mal. El mal, en cuanto mal, no es en ningún ser objeto de apetito natural, el cual siempre es tendencia a una forma real y por lo tanto entitativamente buena, ni tampoco del apetito electivo, que a todo tiende bajo la razón de bien. Luego el ángel no puede ser naturalmente malo en este sentido. El mal, en cuanto es privación o carencia de una perfección y va unido a un bien, tampoco puede ser objeto de apetito natural en el demonio, pues tal mal no se da más que en los bienes particulares. Y el demonio, por su naturaleza espiritual, está ordenado naturalmente al bien bajo la razón común y formal de bien, es decir, como bien universal, que no entraña en sí mal alguno. Y este es el bien al cual el ángel tiene natural inclinación. Nota. Entiendo que para muchos será difícil comprender la terminología teológica utilizada por Santo Tomás de Aquino. Habrá que oírlo una y otra vez. Pero si no se entiende, pregúntele a su sacerdote. Fin del artículo.